Muy buenos días. Saludar con afecto. Quisiera saber de inicio si estamos todos con respecto al audio, si nos escuchamos bien. De ser así, si hay alguna contrariedad, por favor, a través del chat, hacerlo manifiesto. Yo quisiera agradecer de inicio toda la presencia de todos ustedes. La verdad que para el Instituto de Transparencia este tipo de ejercicios proactivos da seguimiento al compromiso que tenemos con todos los sujetos obligados, propiamente Baja California Sur, pero al igual los acuerdos que establecemos en el Sistema Nacional de Transparencia. Yo quisiera brindarles un abrazo COVID, quisiera brindarles todas mis mejores, pues buena vibra, toda la actitud, todo el temple que debe caracterizar a los subcalifornianos y por supuesto a todo el sistema que integramos. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, pero bueno, ante todo esto hay que verlo con la actitud positiva que corresponde. Me da mucho gusto volverlos a ver y pues estar presentes en este conversatorio que trata un tema muy importante, y la idea es que quisimos trabajar algo que dentro de la propia inquietud ciudadana ha estado brotando. El Sistema Nacional de Transparencia ha definido estrategias y en cumplimiento a eso, pues nosotros hemos tratado de armonizar y tratar de, replicar los ejercicios proactivos que estamos instrumentando a nivel nacional. Yo quisiera agradecer, en este caso, la suma, la intención y lo que distingue a un equipo excelente de trabajo, el equipo del Instituto de Transparencia, a mis pares, a la comisionada Rebeca Lisset Buenrostro, al comisionado Carlos Zambrano, el apoyo para también realizar este tipo de conversatorios y dentro del esquema que nos acobija en la comisión temática de la protección de datos personales. Reciban pues un caluroso, un afectuoso, lleno de la mejor vibra a todos ustedes, y aprovecho con esto para saludar a nuestros ponentes. Ahorita Joel está por integrarse, él es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, quien pues habrá de en unos momentos estar con nosotros, pero no por eso... Ya está Joel, ya está Joel conectado. ¿Ya está? Ya, ok. Bueno, de igual manera, si me lo permiten, saludar a la comisionada presidente del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a mi amiga Reina Ortega, a quien me da mucho gusto saludarte, agradecerte, Reina, el que por supuesto te des la oportunidad para estar con los sujetos obligados de Baja California Sur, tus amigos, y por supuesto el afecto que te tengo, no está de más decirlo. Yo te agradezco que estés acá con nosotros en este conversatorio, y de igual manera a mi amigo Salvador Romero, comisionado del Instituto de Jalisco, quien, bueno, la verdad es que tenemos ponentes de calidad. Un poquito más adelante habremos de desahogar este tema que trata ejercicios sensibles, cuál es el tratamiento que debemos de darle de la pandemia, cuál es la sensibilidad que debemos de tener como sujetos obligados, sobre todo la portabilidad que manejan los datos personales, es decir, el tratamiento que debemos de darle, y por supuesto en lo que refiere el esquema mediático. Para ello también consideramos la participación de mi amigo Ángel Mora Rojo, periodista distinguido en Baja California Sur, a quien también le agradezco de que esté acá con nosotros. Ángel, la experiencia que tú tienes sin duda habrá de fortalecer este ejercicio, porque desde el esquema institucional también lo quisimos ver desde un enfoque mediático, social, y sobre todo en el impacto que refiere a la censura, a la desinformación, a la incertidumbre que puede darse a través de las redes sociales, pero sobre todo el sesgo de comunicación. Son temas complicados, y obviamente la seriedad, la certeza de brindarle a la ciudadanía sobre cuál es el manejo de la información es muy prudente. La transparencia a veces, y lo hago como un pequeño preámbulo, se enfoca o se canaliza a que nada más debemos saber cuáles son los sueldos y salarios de nuestros gobernantes. Por supuesto que no. La toma de decisiones, como es el caso de la pandemia, los acuerdos, los procedimientos, las actas, la información que se genera y como derecho de acceso debe tener una seriedad y un sesgo muy particular, y sobre todo en dónde estás
manipulando o dónde lo estás contemplando. ¿A qué refiero yo? Hoy el distanciamiento que hemos tenido derivado de la pandemia pues nos obliga a estar en un ejercicio mediático, a estar muy atentos de la información que se genera, pero con base a eso pues se establecen distintos esquemas que bueno nos llega a generar una incertidumbre y sobre todo al tema que hoy nos agobia, que hoy nos prepondera en sensibilidad y en la seriedad que corresponde el manejo de las redes sociales, la censura que podemos tener, pero sobre todo cuál sería el manejo de datos personales. Si me lo permite, Salvador, iniciar contigo. La verdad es que tienes una ya trayectoria muy importante dentro de este esquema del manejo de redes sociales. Aprovecho para recomendar el libro de Salvador, un libro muy interesante que habla sobre precisamente el manejo de las redes sociales, su relación con el derecho a la información, la libertad de expresión y la privacidad. Un libro muy ameno, muy sencillo, la verdad que son 4 capítulos donde establece precisamente cuál es el derecho que debemos de tener como sujetos obligados, pero también como la ciudadanía, porque se establecen esquemas a veces de que porque pensamos que es una cuenta personal y como funcionario público no puedo yo pues bloquear, limitar el ejercicio que dentro de mi función yo debo de tener como servidor público. Pues bueno, Salvador hace un planteamiento, inclusive este ejercicio lo hizo como secretario de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia y estableció este parámetro que se sometió, se aprobó y que hoy se está tratando de armonizar a través del Consejo, de los propios hermanos de los institutos garantes, y con base a eso, Salvador, me gustaría que abordáramos este tema, algo que tú tienes muy contemplado, muy dominado, y por supuesto agradecerte. La dinámica ya la sabemos, son hasta 10 minutos para exponer el tema. Posterior de la participación de todos nosotros, pues habremos de hacer el ejercicio de retroalimentación y con base a eso, cualquier inquietud que podamos solventar, diluir cualquier duda. Muchas gracias, Salvador, un aprecio, te mando un abrazo y te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, mi estimado Conrado. Muchas gracias por la invitación a participar pues en este importante conversatorio por el tema del que vamos a hablar. Saludo pues a mis compañeros, miembros de la mesa del Presidium. Joel, mi estimado Joel, un abrazo. Reina, ¿dónde estás? Por ahí ya te vi, Reina. Y Ángel, también, a quien tuve el gusto de conocer recientemente también allá en Puerto Vallarta. Pues a los tres un fuerte abrazo y por supuesto a todo el público que nos acompaña. Un placer estar compartiendo con ustedes este día de hoy el tema que vamos a platicar. ¿Cómo surgieron las plataformas de redes sociales? Es importante este planteamiento porque de ahí podemos entender ahora lo que representan. Las plataformas de redes sociales surgieron precisamente como espacios completamente privados para la interacción y el intercambio de comunicación entre personas, pero originalmente con fines meramente de entretenimiento, de esparcimiento, sin que en su origen pues se pudiera pensar que pudieran llegar a ser pues lo que son ahora. El problema fue que cuando empezaron a crecer y a crecer y a crecer, al grado que en el 2008 permitieron o fueron un factor fundamental para que el presidente Barack Obama ganara la presidencia de la República de Estados Unidos, por la posibilidad que le representó de extender, valga la redundancia, sus redes sociales para, no solo para, digamos, darse a conocer, sino que a través de ellas logró recaudar fondos necesarios para una campaña bastante costosa. Desde entonces a la fecha, pues no se ha dejado de debatir de cuál es digamos, el alcance, no solo cuál es el alcance de las redes sociales, sino cuál es su naturaleza. ¿Son espacios privados o son espacios públicos? ¿No? Porque evidentemente las plataformas pues son propiedad privada, son corporativos que pues buscan principalmente ganar dinero, ¿no? Pues a final de cuentas ese es su negocio, ganar dinero, y lo hacen pues a través de los usuarios y a los usuarios pues de alguna forma nos regalan, ¿no?, el acceso a esas redes, pero nos lo cobran de mil y una maneras diferentes, principalmente pues a través de las ventas que hacen a terceros para que puedan llegar a nosotros información. Bueno, en ese contexto es donde los gobiernos
empezaron a generar cuentas de redes sociales para estar en comunicación pues, con la sociedad, con la ciudadanía. Y empezaron también los primeros bloqueos. Y allí es donde entra por primera vez el tema de censura en redes sociales. ¿Qué pasa si el presidente de la República me bloquea de su cuenta de Twitter o de su cuenta de Facebook y ya no puedo ver sus posts, ya no puedo ver sus publicaciones, sus tweets y ya no puedo mucho menos interactuar con ellos? Sobre ese primer tema surgió en Estados Unidos primero y en México después dos antecedentes, uno en 2018 en Estados Unidos y otro en 2019. Y en los dos antecedentes, digo, ahí vienen desarrollados en el libro que comentó el comisionado Conrado. Si ustedes gustan descargar sobre este tema y empaparse bien, bueno, ahí lo pueden descargar gratuitamente en nuestro portal del ITEI. Pero bueno, a grosso modo, en conclusión, se concluyó por caminos diferentes, llegaron a la conclusión por caminos diferentes, tanto la Corte de Nueva York como la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, pero llegaron a la misma conclusión. Llegaron a la conclusión de que si las autoridades bloquean a un funcionario de sus cuentas oficiales de redes sociales o desde las cuentas personales que utilicen para difundir información pública relacionada con el ejercicio de su cargo, eso constituye un atentado a la libertad de expresión de ese usuario en concreto. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas concluyeron que la cuenta del servidor público o de la autoridad, la cuenta oficial, se vuelve una especie de plaza pública donde se debe de fomentar el debate de las ideas y donde se debe de tolerar también la crítica de la sociedad, y que únicamente se puede restringir el acceso a usuarios que realicen comportamientos abusivos, es decir, aquellos que están previstos desde la teoría tradicional de la libertad de expresión, como incitación a la violencia, amenazas, ¿no? O alguna cuestión de spam. Bueno, eso es un comportamiento abusivo. Si alguien en la cuenta del presidente, cada que éste publica algo, manda una imagen pornográfica, por ejemplo, no, pues evidentemente es un comportamiento abusivo porque no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Pero se debe de acotar únicamente ese tipo de casos. No porque me criticó, porque todos los días dice que no está de acuerdo con lo que propongo, lo puedo bloquear de las redes sociales. Y eso, pues, fue un gran avance y rompió muchos paradigmas porque tradicionalmente se pensaba que las redes sociales estaban al margen de lo que era, lo que era digamos, los canales de comunicación oficiales de los gobiernos y que únicamente constituían una extensión de lo que era la comunicación social. O sea, de acuerdo a lo que planteó en su momento en Costa Rica en 2012 y en 2018 Trump, lo que planteaban ellos es que las cuentas de redes sociales eran un canal unilateral de comunicación con la sociedad. Es decir, eran el equivalente al periódico, a una publicación en un periódico, a un spot de radio, a un spot de televisión, donde es unilateral. Eran canales de comunicación social que no estaban, que su intención no era la, digamos, intercambio de información y la retroalimentación ni el debate de ideas, que para eso existían canales oficiales, ¿no? Donde se podía llevar a cabo todo ese tema de libertad de expresión y lo que sea, pero que las redes sociales no eran para eso, que eran para otra cosa. Y ese paradigma ya quedó superado, las redes sociales ya están consideradas, por lo menos los precedentes judiciales que existen en el mundo, ya están consideradas como espacios abiertos para el debate público de las ideas dentro de las cuentas oficiales. Ahora viene el segundo debate. Y en las cuentas no oficiales, ahí debemos los usuarios o podemos los usuarios exigir que se respete nuestra libertad de expresión. Es decir, todas las plataformas de redes sociales que existen tienen políticas sobre qué se puede publicar y qué no se puede publicar en ellas. Y pues digo, todos los que hemos abierto una cuenta de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, lo que sea, tenemos que aceptar esas políticas. Y las tradicionales, pues ha sido siempre que se ha prohibido pues cualquier tipo de venta o de prostitución, apuestas o temas de alcohol o de drogadicción o de venta de drogas, todo lo que es violencia, ¿no? Violencia gráfica o todo lo que es discriminación o incitación al odio o de la comercialización de cualquier tipo de producto ilegal siempre ha estado prohibido. Hasta ahí no hay problema creo que para nadie porque creo que esas limitaciones básicamente están acordes con el tema de los límites para la libertad de expresión. El problema es que
las diversas plataformas han empezado a tomar algunos caminos un poquito más extremos en cuanto a la, pues valga la palabra, censura, que es sobre lo que trata este foro. Y pues ahora que fue lo de la pandemia, por ejemplo, llegaron a la conclusión plataformas como YouTube o como Facebook que iban a dar de baja cualquier contenido que o negara la existencia del COVID-19 o cuestionara las políticas sanitarias recomendadas por la OMS. Entonces, pues claro, los extremos de negar el COVID o llevaban a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, como empezaron con las fake news y empezaron a destruir antenas 5G porque decían que las antenas 5G eran las que propagaban esta enfermedad, estaban ayudando, etcétera. Entonces, estas redes, estas plataformas, pues empezaron a vetar y a censurar y a bajar todas estas publicaciones. Pero llegaron a censurar también otras que tenían fundamento médico muy interesante. Hubo un caso muy paradigmático de dos doctores de Berkeley, en California, que ellos pues exponían en un video de media hora por qué consideraban que era un error la cuarentena en los términos en que estaba planteando Estados Unidos y lo hacían pues con una, digamos, una visión científica médica muy interesante que incluso en su momento el propio director del Instituto Nacional de Epidemiología de Estados Unidos había compartido en un artículo de Science en el mes de febrero. Bueno, pues ellos en YouTube decidieron también bajarlo. Entonces, la gran pregunta, y es con lo que yo concluiría esta intervención, la gran pregunta que ahora tenemos que hacernos todos los que pues estamos interesados en la libertad de expresión y que usamos además plataformas de redes sociales, es hasta qué punto se puede o no se puede regular, o sea, hasta qué punto se puede el gobierno garantizar que en las plataformas de redes sociales se limiten o se restrinjan la libertad de expresión bajo los mismos parámetros que se utiliza tradicionalmente, es decir, lo que ya habíamos platicado, comportamientos abusivos, pero no arbitrariamente sobre temas que a ellos les parezcan incómodos, ¿no? Ahora que está el tema de las protestas en Estados Unidos por el racismo, traen una broncota ya Twitter y Trump por el tema también de que Twitter bajó una publicación de Donald Trump que consideró que se excedía, ¿no?, en lo que es el límite a la libertad de expresión. Y bueno, pues ya dijo Trump que él va a defender la libertad de expresión en Estados Unidos y que Twitter pues, ya trae su agenda política propia. O sea, el debate viene y viene fuerte, ¿no? Y entonces, obviamente, el argumento en contra es que las plataformas son privadas, uno, y dos, nadie estamos obligados a usarlas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrían que el gobierno preocuparse de que se garantice o no? Al final de cuentas, es como las plataformas pueden decir que es como estar en su casa y que en su casa son sus reglas y que si en tu casa tú no quieres que se hable de política, de religión, ¿no? Y ni de fútbol, pues que tú estás en tu derecho de prohibir porque al final de cuentas pues, son privadas y al que no le gusten las reglas, pues que se vaya de Twitter y que se vaya a otro lugar, ¿no? No tiene obligación de estar ahí ni es el único espacio. Entonces, en esos dos extremos están las posturas y bueno, pues es lo que yo creo que nos tiene que llevar a muchas reflexiones para ver cómo podemos llegar a conciliar un poco esos dos extremos, porque no podemos tampoco negar que ya en las plataformas de redes sociales se han vuelto un tema de interés público, ¿no? Y que en ese sentido las autoridades sí podrían y tendrían elementos para regular temas de interés público, aunque sean muy particulares, ¿no? Como los partidos políticos, ¿no? Pueden no recibir un peso de financiamiento público, pero como sus funciones son de interés público, de todos modos tienen que rendir cuentas de lo que hacen con el dinero que reciben privado, ¿no? Entonces, podríamos buscar una similitud. De mi parte, pues con eso concluiría mi intervención y pues ahí les dejo las preguntas votando para que si alguien las quiere tomar o retomar, pues ya de ahí. Si traen otro tema, pues bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por tu aportación. Esto ha sido un tema que inclusive en su momento, pues bueno, fue un debate dentro del Sistema Nacional de Transparencia. La verdad es que hubo sesiones en que bajamos este punto, lo subimos, retroalimentamos y al final de cuentas salió un esquema aprobatorio. ¿Cuál fue el criterio que inclusive se predominó dentro del manejo de las redes sociales para evitar precisamente la censura? Fue que la información que está dentro de la función de servidor público obviamente se convierte en un tema de interés social, por ende el informar a la ciudadanía, no propiamente solo sus salarios, lo comentaba hace un momento, el informar
cualquier ejercicio que nos permita tener la mejora de decisiones para mejor condiciones de vida es un derecho de acceso a la información que está garantizado dentro del texto constitucional y que inclusive se armoniza con el 16º, que obviamente es el manejo de la protección de datos personales. En lo particular considero, y esto es precisamente el punto medio, el ejercicio de regular las plataformas cuando sencillamente porque no me caíste, porque me atacaste, porque me criticaste, porque no tengo el oficio, la madurez, pues tiendo a bloquearte de mi red social y con base a eso pues limito el ejercicio. Máxime ahora con este tema de la pandemia, con el tema de COVID, pues quienes estamos encerrados atendiendo las medidas de seguridad, pues lo que más está a la mano son los ejercicios mediáticos. Con esto yo quisiera darle la pauta a mi compañero Ángel Mora con referencia al ejercicio o la observancia que se tiene desde la otra perspectiva. Ángel, tú tienes pues vasta experiencia en el manejo de redes, tienes preparación en el tema y obviamente con esto que acabamos de escuchar de Salvador, el debate que existe entre la forma de regular los parámetros judiciales que te da tanto la Suprema Corte, que es lo que obviamente aquí nos atañe ya en inferencia a la decisión que tomó el propio sistema en la propuesta de Salvador. ¿Cuál sería entonces tu perspectiva? Existe, yo coincido que existe tajantemente la censura, sin embargo, ¿hasta qué punto podría considerarse un esquema de censura y que no se confunda como lo hacen en los ejercicios en Estados Unidos, que se van al punto de la libertad de expresión, limitando la libertad de expresión y donde intervienen hasta la Sociedad Internacional de Periodistas y que, bueno, parten para que sí consideren válido eliminarte, bloquearte o sencillamente, pues, no ceder toda la información que obviamente ahorita nos atañe? Ángel. Ángel, tu micrófono está apagado, perdón. Listo, ya, perdón. Sí, muy buenos días, Conrado, amigo. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, sobre todo a mis compañeros que forman este panel. Primeramente al maestro Joel Alejandro Gómez, a la doctora Reina Elizabeth, y a mi amigo Salvador, que como él comentaba, tuve la oportunidad de conocerlo allá en Puerto Vallarta en otras responsabilidades que tuve. El tema, fíjate, cuando me invitaste a este conversatorio se me hizo muy interesante porque es algo que he vivido como periodista durante esta pandemia, ¿no? Lo primero que tuvimos como generadores de contenido, como lo que comentaba ahorita Salvador, es esta censura, porque sí se le llama censura, sí es una censura lo que se hizo por parte de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter como YouTube, que son las grandes plataformas ahorita, que por medio de sus motores que ellos tienen en base a las palabras, pues los contenidos que incluso utilizan las palabras coronavirus, COVID, pandemia, están muy, vaya, están castigados en los alcances, ¿no? Entonces los generadores de contenido tuvimos que darle la vuelta a la forma de cómo íbamos a plantear las noticias que hablarán sobre el tema, pero sí es un tema muy, muy interesante porque finalmente yo lo que pongo sobre la mesa es hasta dónde también están coartando la libertad de información de las personas, ¿no? Porque obviamente al convertirse este triunvirato que tenemos de YouTube, Twitter y Facebook como las grandes nuevos medios de comunicación masivos, porque si bien cada uno, por ejemplo, los medios de comunicación estamos metidos en una plataforma de Internet, realmente es que el gran mayoría del tráfico hacia nuestras plataformas vienen precisamente de las redes sociales. Entonces tenemos que jugar al juego que nos ponga tanto Facebook como Twitter como YouTube. Los youtubers hemos visto cómo incluso han tenido que quitar dentro de sus contenidos las palabras al comentarlas. Nosotros le hemos, como te he comentado, le hemos dado la vuelta también tratando de eliminar lo más posible el tema de las palabras. Pero insisto, aquí el gran debate yo creo es el derecho a la información de las personas, y aquí viene algo que tal vez va a ser donde me agarran a coscorrones todos ustedes que tienen la responsabilidad del derecho a la información pública, sobre todo en el tema de la publicación de los nombres de personas infectadas en este momento, ¿no? Sabemos que hay una ley de protección de datos personales que nos prohíbe a nosotros como medio de comunicación exhibir de alguna manera una persona que está infectada, pero nosotros llevamos la otra parte, ¿no? La gente empieza a preguntar, oye, pero ¿por qué no lo publicas? ¿Qué tal si es mi vecino
y yo ni siquiera sé que está infectado y por una cuestión de salud tendría yo que ir ante las autoridades para hacerme la prueba, ¿no? Que creo que es muy válido, o sea, lo hemos vivido también, ya compartiendo un tema de experiencia, de los primeros personas que fallecieron aquí en Baja California Sur, fue una persona de la vida pública, aquí en Baja California Sur, y que nosotros publicamos finalmente. Hubo obviamente gente que dijo, ¿por qué publicamos? Pero también nosotros descubrimos, al hacer la investigación sobre lo que había hecho esta persona, descubrimos que durante aproximadamente 15 días que duró su enfermedad, pues realizó una vida cotidiana donde estuvo en eventos públicos, donde estuvo. Entonces, ahí es donde yo llevo, más bien traigo una pregunta a la mesa. ¿Qué hacemos nosotros como medios de comunicación en el momento que una persona, que en nuestras investigaciones estamos dando cuenta que no cumplió con las recomendaciones que se dan sanitarias, aún sabiéndose portador de un virus? ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Nosotros, por acatar obviamente a la ley de protección de datos, decimos no publicamos su nombre, pero sin embargo creo que nosotros llegamos también, nuestra responsabilidad social como medios de comunicación es dar a conocer un posible riesgo para una sociedad. Entonces, nosotros lo que hicimos, habíamos publicado la nota, la bajamos ante la situación de la gente incómoda, pero cuando descubrimos que esta persona no había tenido los cuidados necesarios que deben de observar las personas infectadas por este virus, decidimos volver a subir la nota, no por otra cosa, sino por advertir a las personas que estuvieron con él, que creo que es su derecho también a la salud pública, pues que había sucedido esta situación y que esta persona era portador de un virus. Ahí yo en esta parte dejaría ahí mi intervención, porque me gustaría más que nada que fuera en ese sentido para que la gente pudiera, de quienes nos acompañan, conocer esta parte de qué es lo que debemos hacer nosotros como medios de comunicación, si finalmente nos sujetamos a la ley que nos prohíbe la publicación de nombres, pero qué pasa entonces con el derecho a la información y a la salud pública de los demás. Muchas gracias, Conrado. Muchas gracias, Ángel. Puntos de contraste, puntos que en una lógica pudiéramos nosotros establecer demasiadas variables, ¿no? Sobre todo el ejercicio de informar, de llevar a la ciudadanía de manera precisa, veraz. Por supuesto, hablo del trabajo periodístico que tú emprendes, e inclusive aprovecho la oportunidad para felicitarte por este proyecto Primero BCS, y donde agradezco la oportunidad que me brindas de, pues, no semanalmente, pero sí la oportunidad de que me brinda de compartir artículos en tu espacio, agradecértelo. Pero sí es un tema de contrastes que nos lleva a distintas variables, sobre todo cuando escapamos de lo que es el ejercicio periodístico. Hay un ejemplo muy claro, Mario Costeja, Salvador Reina, Joel, no me dejarán mentir, este personaje que se aventó un tema legal con Google. Mario Costeja lo mencionaba en algunas ponencias incluso, que cometió un fraude, fue a la cárcel, cumplió con su condena, salió, y cuando salió pues se dio cuenta que su vida era extremadamente pública, y tú ponías en Google el nombre y salía todo el ejercicio periodístico. De ahí se derivó que la Comunidad Europea, la agencia española, pues emitiera el tema que hoy también está en debate, que es el derecho al olvido, ¿no? Con base a eso, toda la reinserción social que tuvo él, pues apelaba a que sencillamente su vida la pudiera vivir con la normalidad. Él había cumplido su proceso legal, y con base a eso, pues aventó un temazo con Google que todavía hasta hace un par de años estaba en consideración. ¿Qué es el punto de referencia? Es como, inclusive un ejemplo que nos da Salvador, cuando matan a un capo, sale la foto de todos los quienes estuvieron dentro del operativo, y lo que sucedió al siguiente día fue que esas personas de igual manera fueron aniquiladas. ¿Por qué? Porque dentro de un ejercicio periodístico se llevó a un tema de datos personales donde una foto hizo identificable a todos los personajes, y con base a eso, pues obviamente se llegaron a cuestiones muy trágicas. Lamentablemente, hay que compartir este tipo de tendencias cuando es una cuestión meramente informativa o cuando se escapa la información
de lo que es el ejercicio periodístico. Esto a la par de lo que nos lleva a la pandemia, publicar los datos personales. Nosotros tuvimos una consideración aquí en Baja California Sur, se publicaron hasta las posiciones, las colonias, donde estaban pues, donde había o estábamos propensos a mayor contagio. Con base a eso, pues hay puntos que yo quisiera con esto darle el espacio, no sin antes quisiera agradecer la presencia, si me lo permiten, de mi contralora. Está aquí con nosotros la contralora Sonia Murillo, a quien le agradezco nuevamente, ya la vimos en el conversatorio, en la conferencia con Transparencia Mexicana. Muchas gracias, contralora, por darse el tiempo, el espacio sobre este ejercicio de sensibilización. De igual forma, saludar a mi amigo Juan Manuel Rojas, él es el titular de Transparencia del Ejecutivo, a quien le agradezco el tema siempre de apoyarme en las cuestiones de convocatoria para que todo este tipo de mensaje llegue a los sujetos obligados. También a Ibsen Ibarra, subdirector también de Transparencia del Ejecutivo. No debo de dejar escapar a Celia Marina, mi amiga del Instituto Sonorense, que también está acá con nosotros. Le agradezco, se brincó todo el charco para estar acá con nosotros. Te agradezco, Marina, me da mucho gusto verte, saludarte, qué bueno que estás bien. Un abrazo a ti y a tu familia. Y bueno, Reina, temas de salud. Tú como coordinadora nacional de la Comisión de Datos Personales, pues lo vivimos diario, Reina. La verdad es que cuando uno se mete o se involucra en este tipo de temas, la perspectiva obviamente cambia. La función pública cambia completamente con referencia a lo que nos dictamina la Ley de Protección de Datos Personales. En este caso, la pandemia, las circunstancias y la réplica, Reina, que estamos trabajando dentro del sistema con referencia al tratamiento, por supuesto, de los datos personales frente a esta circunstancia y, por supuesto, lo que es la censura. Adelante, Reina. Qué gusto. Muchas gracias. Espero que me escuchen todos muy bien. Primero agradecer nada más de forma muy breve a todos los que nos están acompañando, siguiendo esta transmisión y que están con nosotros aquí en esta plataforma. Desde luego, agradecer la invitación que me hace el Instituto de Transparencia del Estado de Baja California Sur, saludar a todo su pleno, a la comisionada Rebeca, al comisionado Carlos y desde luego a mi amigo presidente Conrado Mendoza. De igual forma, es un honor compartir este espacio con este panel virtual con Salvador, con Joel, desde luego con Ángel. Y si me permiten, yo les iba a platicar respecto al tema en otro enfoque, pero ahorita escuchando la participación de Salvador y de Ángel, pues lo voy a cambiar, ¿no? ¿En qué sentido? Sin duda, creo que nos ha quedado muy claro que este tema de la pandemia, este tema sanitario, nos ha cambiado por completo la vida, ¿no? Este tema de una interacción humana la hemos pasado a hacer esa misma interacción, pero de forma virtual, ¿no? También, pues ya vimos la trascendencia que hoy en día tienen las redes sociales, ¿no? En este sentido, yo digo que son dos formas. Una, informar, es decir, toda la información que se está subiendo, todas las autoridades sanitarias, todas las autoridades en todas las entidades de la República que están utilizando sus plataformas para difundir información, pero está la otra parte, está la desinformación, ¿no? Está la desinformación y está la exhibición inadecuada desde mi punto de vista de protección de datos personales. Es decir, se están exhibiendo una serie de datos que, desde mi punto de vista, no deberían de estar en redes sociales. Y creo que ahí va el tipo de censura, la forma de censura en que se está aplicando o en que le está trabajando las diversas plataformas, ¿no? ¿En qué sentido hablo Por un lado, decir que desde luego jamás estoy en contra ni de la tecnología ni de las redes sociales. Creo que son muy buenas, creo que nos están aligerando mucho la vida y desde luego creo que nos están sirviendo en estos momentos que estamos en un confinamiento desde nuestras casas para informarnos, ¿no? Y ya dije el otro contraste, que es la desinformación. ¿Qué pasa? Ahorita que escuchaba a Chava diciendo el tema de la libertad de expresión, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Ahí no hay ningún punto, al igual que lo mencionaba Ángel. Pero ¿cuál es el tema central, ¿no? Y lo decía Ángel hace un momento. ¿Qué está pasando? Los medios de comunicación, con su actividad que están realizando desde mi punto de vista también de una forma maravillosa y arriesgando su vida también para dar a conocer a la ciudadanía
todo este tipo de información de lo que estamos viviendo, no solo lo que nos está llegando por redes, no solo lo que estamos leyendo en diversas fuentes oficiales, sino también lo que se está viviendo día a día en cada entidad federativa, que hay que decirlo, va cambiando también por entidad, van saliendo cosas novedosas y vamos viendo qué está surgiendo con este tema de la pandemia, ¿no? Ángel decía y lo puso sobre la mesa, ¿no? O sea, los medios de comunicación, exhibimos una nota con una persona que era un punto importante, funcionario público, en el cual siguió con sus actividades normales y entonces exhibió su nombre, su imagen, le pidieron que bajara desde luego en atención a la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que es la que en este contexto rige a los medios de comunicación, pero dice, por un tema también del que la ciudadanía nos estuvo exigiendo, teníamos que publicarlo. Bueno, ¿qué hemos hecho en el tema de protección de datos personales? Ya lo hemos expresado, sabemos que de conformidad con nuestras leyes estamos viviendo un estado de excepción, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de un tema sanitario, hay un estado de excepción, hay un interés público, ¿no? En conocer ciertas cosas, en saber ciertas cosas, pero si bien olvidamos esta parte de principios, cuando hablamos de datos personales tenemos principios y deberes, ¿no? Ya olvidamos este principio y lo dejamos a un lado, que es el principio del consentimiento, que quizá estamos hablando de la obtención, la recabación de los datos personales y de que al momento en que son utilizados por autoridades sanitarias para detener o investigar este tipo de la propagación del virus, lo pueden, desde luego, de cierta forma omitir. Pero, ¿qué está pasando con el tema de los deberes? Tenemos un deber de confidencialidad, ¿no? ¿A qué nos regimos con esto? ¿A qué me refiero? Por un lado, se están exponiendo datos personales sensibles, es decir, al momento en que sacamos o que se exhibe en cualquier medio el nombre, la imagen, el padecimiento, el estado de salud, que es un dato personal sensible de una persona, estamos llevando y estamos obligando y sabemos que es una persona que la exhibición inadecuada de esa información lo puede llevar a discriminar, a una parte de discriminación o poner en riesgo grave su vida, como lo estamos viendo, ¿no? Agresiones físicas, verbales, agresiones inclusive que por medio de redes sociales ya hemos visto y que se han convertido en físicas, ¿no? No solo para personas que están sufriendo o padeciendo, no solo para personas recuperadas, no solo para personas fallecidas, que hay otro daño colateral que es su familia, sino también todo este tipo de información que está pasando con los médicos, con las enfermeras, de las personas que están atendiendo este padecimiento, ¿no? Entonces, creo que son dos posturas. Desde mi punto de vista, creo que sí debe haber un cuidado desde luego, no exhibir esta información. No estoy diciendo que no se dé a conocer, pero son temas que por estadísticos, sin duda, se deben de ir sumando y dando a conocer. Pero un nombre, una imagen, ojo, hablando de una persona cualquier persona que esté hablando que esté padeciendo esto, ¿no? Pero en el tema que nos planteó Ángel, de un funcionario, un servidor público, creo que no es el único caso que ha pasado ahí en Baja California, ¿no? Creo que ya lo hemos visto. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos una esfera, y tampoco es un secreto, que nuestra esfera de privacidad y de intimidad se reduce, ¿no? También una persona, como ya se ha visto y también se mencionó en el tema de los youtubers, que estuvieron, incluso había unos que dieron a conocer que estaban contagiados y que seguían con su vida normal. Creo que ahí ya nos metemos en otro tema de regulación, ¿no? Que es una regulación y una sanción, y que ya son las autoridades penales a las que les corresponde, que también está regulado, ¿no? También este tema, cuando tú sabes que estás padeciendo una enfermedad, cuando tú sabes que puedes contagiar, también son temas de sanciones penales, ¿no? Entonces, ahora sí me voy a regresar un poquito al tema que les traía preparado, que es nada más platicarles un ejemplo, ¿no? Hace 2 semanas en Chile a mí me llamó mucho la atención qué estaba sucediendo. ¿Qué pasó en Chile? Por medio de redes sociales dieron a conocer una lista de médicos solidarios, se llamaba, ¿no? La suben por medio de Twitter, la suben por medio de Facebook y la estuvieron compartiendo con la finalidad de que la ciudadanía conociera el nombre, la ubicación
y el teléfono de los médicos solidarios. En caso de que las personas no quisieran asistir a alguna de las instituciones sanitarias o algún hospital porque había personas con padecimientos de COVID, entonces les proporcionaban una lista por medio de redes sociales, son los teléfonos, los nombres y la ubicación de los médicos, ¿no? Entonces empezaron a tener, pues desde luego, reacciones, se platicaban que eran adultos mayores los que estaban haciendo este tipo de comunicación y que al momento en que les contestaban a una sola línea, que fue la chica que exhibió Desde este caso junio, turismo reactivación. y que hizo una campaña en contra de lo que estaba pasando en redes sociales. Una sola persona recibió, dice, en una semana alrededor de 800 llamadas en un solo número, ¿no? Que no era médico y que desde luego, al ver que era un tema exagerado, emprendió una campaña, ¿no? Una campaña justamente por los mismos medios de Facebook y Twitter para decir que era información falsa. ¿Qué pasó? Continuaron las llamadas y entonces sí había ciertos datos de médicos, sí estaban ciertos datos reales, pero no eran chilenos, eran toda una lista de médicos ecuatorianos, que entonces sus datos personales habían quedado exhibidos, su ubicación que era falsa, pero sí su nombre y su teléfono que eran reales. En este sentido vemos cómo también ese contraste de crear una conciencia y una conciencia social, y creo que es parte de lo que nos toca a la sociedad, de también de ver lo que afecta, ¿no? En este caso, las personas que estaban sufriendo algún tema de padecimiento estaban buscando que alguien por medio de una atención telefónica para no salir y poner en riesgo aún más su vida, estaban buscando tener un contacto con ciertas personas que los puedan ayudar, que desde luego era información falsa, una exposición de datos personales que hubo en la red falsa, de médicos que algunos eran, pero que no eran de ese país, y desde luego otros que no eran médicos. Entonces, creo que podemos ver estos contrastes. Desde luego, esta parte de es indispensable la información, pero también es indispensable que la ciudadanía creemos esa conciencia de que al momento de estar generando información falsa, causamos un daño más grave. Tenemos hoy, desde luego, esta parte que se trata de contener, que la ciudadanía estemos más tranquila, dejemos de tener miedo, pero también que estemos bien informada. Entonces, estamos causando a los propios ciudadanos cierta información, ¿no? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, infodemia, ¿no? Ese exceso de información a un grupo de personas expuestas en las cuales son noticias falsas, maliciosas. Y en el caso de la pandemia, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos una confusión, una angustia, y hoy tenemos ya no solo una pandemia de un tema sanitario, tenemos una epidemia de información, de datos que están en la red, que son falsos. Entonces, creo que estamos combatiendo ya no solo un tema sanitario, sino también estamos combatiendo un tema de desinformación, que es un tema muy grave, desde luego, y que como órganos garantes de transparencia, como bien lo decía Conrado, nos corresponde también intervenir en esta parte y desde luego dar a conocer emitir recomendaciones, emitir exhortos y demás autoridades sanitarias y autoridades sanitarias para combatir este otro padecimiento. El marmolero nomás. Pues dejo hasta aquí mi participación, no sin antes agradecer el espacio, desde luego, que nos da el Instituto de Baja California, y agradecer a mis compañeros y a todos los que están en transmisión. Muchas gracias. Baja California Sur. Muchas gracias, Reina, por tu aportación. Hablas muy puntual sobre los deberes que nos brinda o lo que debemos de contemplar, muy particularmente en un inicio que maneja la Ley de Protección de Datos Personales. El término de proporcionalidad, que es el que yo más considero, para ya dar pauta a Joel, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, y que obviamente pues el tema de datos personales es un derecho humano que tenemos ya concedido en parámetros constitucionales, pero el tema de proporcionalidad, ¿para qué quiero tus datos? Ahorita leía el mensaje de Selene. Selene es la titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, y hace un comentario muy puntual, el manejo de los datos, y un poquito aglomerando lo que comentaba Ángel Mora, que ahorita regresamos contigo, Ángel, para que pues
retroalimentemos esta pregunta o este eje que dejaste sobre la mesa, pero hablamos de estados de marginación, estados de indefensión y por supuesto lo que hoy se coincide como una cuestión o algo que puede llevarse a puntos penales, porque el discriminar y dejar a la gente en estos puntos sensibles, pues obviamente no se puede medir, vaya. O sea, no sabemos a dónde podemos llegar al publicar un nombre, no sabemos, como ya lo hizo la Secretaría de Salud, publicar los lugares donde estábamos propensos, es decir, hay muchas cuestiones que se tienen que analizar y llevar al debate, y con referencia a eso es que la ley, pues obviamente nos ampara, nos protege para cuidar, obviamente, la privacidad de todas las personas. Queda sobreentendido, creo, la postura tanto de Ángel como la que hace el sistema a través de Salvador, de Reina y de un servidor, y es precisamente esta la sensibilidad que debemos de prever, es decir, cómo regular estos aspectos y no caer en la censura, cómo regular estos aspectos para favorecer, por supuesto, sí, la libertad de expresión. De igual manera, hablando, y aprovecho la oportunidad por ahí, saludar a Gabriel Camacho, se acaba de conectar, a Ángel Chávez también está por ahí, de Los Cabos, y bueno, a todos ustedes, por supuesto, me gusta saludarlos, pero muy puntual porque hablamos del ejercicio de lo que es la libertad de expresión. Con esto yo daría pauta a Joel, agradecerte, Joel, que te des el espacio para estar con nosotros. Baja California Sur es un estado muy bonito, muy caluroso, muy mejoramente mis compañeros, y con base a eso, pues extenderte la invitación ya cuando ya todo esto, digamos, se pueda o sea permisible, que nos puedas acompañar acá en cualquier otro tema que sea de tu interés. Agradecerte, Joel, y bueno, sobre todo lo que tú manejas, el derecho informático. Hablamos de dos puntos que se refieren al esquema de censura a través de la libertad de expresión, por supuesto, y lo que comentaba Salvador Reina y un servidor, ya la contraparte o el sopeso de la ley para no caer en cuestiones ajenas que no sea el derecho de acceso a la información en esquemas que regulan pues todo lo que va la privacidad de las personas. Joel, muy buenos días, agradecerte, bueno, ya son tardes, pero agradecerte, Joel, un gusto que estés acá con nosotros. Lo ratifico y tienes toda mi absoluta disposición, y bueno, te cedo el uso de la voz. Conrado, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer colaborar con los órganos de transparencia y órganos garantes estatales. Ya son más de 10 en los que he tenido la oportunidad de platicar, de convivir, de charlar un poco sobre estos temas. Me ha tocado estar en Jalisco con Salvador Romero, me ha tocado estar en Chihuahua, en Tabasco, en Nuevo León, en muchos estados de la República Mexicana, intercambiando estos temas que son de sumo interés para toda la comunidad. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a Litay la invitación, a Salvador Romero en especial por la referencia, y me da pues mucho gusto estar con Ángel y también con Reina, con quien coincidimos hace un mes. Yo creo que hace menos de un mes estábamos charlando sobre temas similares en un webinar que tuvo a bien organizar el ISAIP en Guanajuato. Entonces, bueno, si las cuentas no me fallan, pues creo que este es un tema muy interesante para que lo abordemos desde diferentes ángulos y diferentes ópticas. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes y muy agradecido por la invitación que amablemente me hacen. Pues es cuando uno le toca el turno del final, no sé si sea bueno o malo, pero lo cierto es que ya los que me precedieron en el uso de la palabra, pues dijeron cosas sumamente interesantes, sumamente valiosas, y ya uno se queda como que con pocos recursos, al igual que Reina tuvo que cambiar su speech o sus ideas. Yo también confieso que traía algunas líneas planeadas, pero ya con lo que me antecedieron, pues ya es difícil dar repetición a lo mismo, pero trataré de ser un tanto distinto. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta del tamaño, o tenemos que estar conscientes del tamaño que tienen las redes sociales. Se estima que para este año, el 2020, las redes sociales tengan un tamaño mayor a los 3,000 millones de usuarios. 3,000 millones de usuarios es una cantidad que pocas veces nos imaginamos siquiera escribir, ¿no? ¿Cómo se escribe 3,000 millones o 3 billones como lo dirían los americanos, ¿no? Es una cantidad gigantesca de usuarios que existen en las redes sociales, que viven en las redes sociales, pero sobre todo que se convierten en power users, como se dice en el término informático. Power user es un usuario de poder, es un usuario avanzado. Esto se multiplica exponencialmente en situaciones de emergencia, en situaciones de desastre y en situaciones de contingencia como la que estamos viviendo.
Yo tuve iba a decir la oportunidad, pero no es la oportunidad. Tuve la experiencia de vivir el último sismo en la Ciudad de México, uno de los más fuertes que cayó en la misma fecha del sismo al previo y que todo el mundo teme. Y ahí me tocó ver la exposición de las redes sociales y sobre todo, más que la exposición, el poder tan inmenso que tienen las redes sociales para comunicar cosas en cuestiones de segundos que en muchas circunstancias son falsas, son inexactas, son situaciones que en un momento del tiempo fueron verdaderas, pero cuando uno las lee ya terminan por ser falsas o ser inexactas, pero como uno las toma como verdades absolutas, pues ahí se pueden generar muchos riesgos si uno toma decisiones con base a lo que uno está leyendo en redes sociales. Cuando me tocó la oportunidad de estar allá en Jalisco en diciembre del año pasado, me invitó Salvador a presentar su libro en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me dio mucho gusto estar con él y con comisionados del INAI también presentando el libro, entre otras personalidades distinguidas. Pues me tocó opinar sobre una serie de principios, de orientadores en materia de libertad de expresión en Internet que han sido creados por el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y bueno, pues esta serie de principios nos enmarcan básicamente 4 principios sumamente importantes: el principio de acceso, el principio de pluralismo, el de no discriminación y el de privacidad. Pues el principio de acceso se refiere básicamente a que todas las personas deben de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar, impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo, inclusive raza, color, religión, sexo, idioma, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social, tal como lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en su principio número 2. También se establece el principio de pluralismo, que habla de que es necesario maximizar el número y la diversidad de voces que pueden participar en la deliberación pública, que también es al mismo tiempo una condición y finalidad esencial en todo proceso democrático. Pues en este sentido es necesario que existan garantías robustas para el ejercicio de la libertad de expresión a través de Internet. El principio de no discriminación, pues se refiere a que los estados están obligados a adoptar todo tipo de medidas positivas, legislativas, administrativas, políticas públicas, para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y el ejercicio efectivo de los derechos de libertad de expresión en ciertos grupos en condiciones de igualdad y no discriminación. Y bueno, desde luego el principio de privacidad, que es sumamente importante. Sabemos que el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que todo individuo no debe ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, familiar, en su domicilio o en su correspondencia. Y pues tal como fue observado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el derecho a la privacidad en la era digital es obviamente adoptado por consenso. Entonces los estados tienen la obligación de respetar y proteger el derecho a la privacidad de conformidad con el derecho internacional. México no ha sido ajeno a muchos problemas que se derivan del uso de redes sociales. Se habló, Conrado hizo una mención muy particular al derecho al olvido. A mí me gusta decir el mal llamado derecho al olvido. ¿Por qué mal llamado? Porque el derecho al olvido como tal no existe, al menos en la legislación mexicana no existe, en la legislación latinoamericana tampoco existe. El derecho al olvido realmente se traduce en 2 de los derechos más importantes que tenemos todos los mexicanos, que es el derecho de cancelación y el derecho a la oposición en el uso, manejo o tratamiento de nuestros datos personales. Esos son los 2 principios que materializan lo que coloquialmente se ha conocido como derecho al olvido y que tal vez, si uno lo menciona en Europa, en España, pues tenga mucho más sentido. Sin embargo, en América Latina creo que todavía formalmente no existe una figura conocida como derecho al olvido. El derecho al olvido se concibe más bien como un derecho a la desindexación en buscadores de redes sociales, si lo quisiéramos ver de un punto de vista muy particular. Sin embargo, el que no exista la figura como tal en América Latina, en México, no significa que no hayan intentos por ejercer ese tipo de derechos en diversos países de América Latina. Me voy a permitir citar un caso que ocurrió en Colombia. El Supremo Tribunal Constitucional colombiano resolvió hace tiempo un caso sumamente interesante relacionado con este mal llamado derecho al olvido. Y se los cuento muy rápido. Una señorita trabajaba en una agencia de viajes y de pronto se ve inmiscuida o envuelta en un escándalo legal de
proporciones increíbles. Se le acusó a la señorita de ser cómplice de trata de blancas. Y nótese que uso el término trata de blancas. Es trata de blancas. Tenemos un micrófono abierto por ahí. Si nos ayudan a cerrar los micrófonos, gracias, muy amable. En Colombia se dice trata de blancas, no trata de personas, y por eso hago referencia a ese número, a ese término en particular. ¿Qué sucedió? Pues esta señorita le vendió un boleto o una serie de boletos de avión a un narco que también dentro de sus negocios ilegales estaba la trata de blancas, y pues después de hacer ciertas investigaciones en Colombia se determinó que la señorita le había ayudado a este narco o a este proxeneta a venderle boletos de avión, no solo él, sino a ciertas señoritas que se iba a llevar de Colombia a algún país europeo para venderlas, y pues definitivamente esto perjudicó gravemente a la reputación de esta señorita. Perdió su empleo, de inmediato la corrieron, su familia no quería saber nada de ella, creo que estaba casada y terminó divorciada. En fin, la cantidad de la afectación que recibió en su vida personal por el haber sido exhibida de esta manera en redes sociales y en buscadores fue monumental, y lo que hizo el Supremo Tribunal Constitucional colombiano fue hacer un análisis de ponderación de derechos. Porque en estas circunstancias lo que nos tiene que quedar muy claro es que siempre existe una ponderación de derechos que tendrá que hacerse en nuestros tribunales federales, tribunales constitucionales, para que puedan ellos determinar qué derecho prevalece o tiene un mayor peso, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la privacidad. Sobre este análisis me gustaría hacer énfasis en que otras jurisdicciones tienen ya muy bien detallado lo que es la figura conocida como persona pública. En Estados Unidos existe ya toda una doctrina bastante desarrollada sobre lo que es una persona pública, y se dice que persona pública pues es, como su nombre lo sugiere, aquella persona cuyas actividades son del dominio público y por ende su umbral de privacidad es sustancialmente disminuido. En México ya existen algunas tesis jurisprudenciales o tesis aisladas que nos hablan de persona con proyección pública, y también básicamente siguen el mismo camino que en Estados Unidos. Nos dicen que si existen personas con proyección pública, su derecho a la privacidad se ve notoriamente disminuido. Regresando al tema de redes sociales, me gustaría comentar algo que inclusive fue motivo de la charla en donde tuve el honor y privilegio de coincidir con Reina. Yo hablé de las consecuencias del manejo de datos personales en esta época de pandemia o de COVID en esta charla, y mencioné algo muy particular, un término que para algunos les pudiera parecer peculiar, por decirlo menos, pero en estas épocas de redes sociales ya existen influencers pandémicos. ¿Y qué es un influencer pandémico? Pues es aquel influencer que se enferma de COVID, o ni siquiera se enferma, pretende estar enfermo de COVID, y con tal de llamar la atención y seguir generando likes y seguir generando followers, pues publica un video en cama, convaleciente, a lo mejor con un tapabocas, diciendo que tiene COVID, que se la está pasando muy mal, que no le llegan los alimentos, que sus vecinos lo tratan mal. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, si esta persona por voluntad propia difundió sus datos personales en redes sociales y difundió en redes sociales que padece de una enfermedad o de un virus conocido como COVID-19 o SARS-CoV-2, definitivamente esa persona ya no tiene derecho a la protección de sus datos personales porque él mismo ha decidido ponerlos en el dominio público, por así decirlo. Los datos que él propiamente haya liberado al público o revelado al público ya no gozarán de protección. Porque también tenemos que recordar que México tiene una gradación de datos personales. En México existen los datos personales y los datos personales sensibles. Y todos sabemos que en materia de datos personales sensibles existe un nivel adicional de protección. Te dice, si tú vas a tratar datos personales sensibles, requieres el consentimiento expreso por parte de quien vaya a tratar sus datos personales sensibles. Por otra parte, también están las excepciones. En todas las leyes regularmente hay excepciones. De hecho, en nuestro marco jurídico constitucional, cuando nosotros leemos el artículo 16º, pues encontramos que existen excepciones a la aplicación de los principios de tratamiento de datos personales. Y te dice que podrán no aplicarse esos principios cuando existan razones de seguridad nacional, de salud o de derechos de terceros. Entonces, también estos principios se replican en nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Habría que analizar el caso concreto, quién debería ser quien tome la decisión de no ejercer estos principios en el tratamiento de protección de datos personales en vista de que existe una razón sanitaria o de salud pública
que amerite no cumplir con estos principios. Sin embargo, mientras eso sucede, tenemos que respetar lo que dice la ley. Y la ley dice claramente que para tratar datos personales de carácter sensible se requiere el consentimiento expreso. Y si le rascamos un poquito más y nos vamos a la norma oficial mexicana del expediente clínico electrónico, la SSA 024, si mal no recuerdo, pues ahí se establece claramente que todos los datos de un paciente, tenga la enfermedad que tenga, todos los datos de un paciente son considerados secretos y deben ser tratados de manera confidencial. Y además, en nuestra legislación de salud existe algo más que se llama consentimiento informado, que es aquella proceso que termina en un documento o un protocolo en donde el personal de salud le tiene que indicar al paciente qué tiene, cuál es su enfermedad, cuál es su padecimiento, y le va a indicar también cuál es la metodología propuesta para abordar y tratar su enfermedad, qué tipo de tratamiento médico se le va a recomendar, qué tipo de procedimientos quirúrgicos, qué tipo de medicina se le van a dar, y además le deben informar principalmente cuáles son los riesgos que conllevan estos procedimientos de naturaleza quirúrgica o médica, para que sea el propio paciente quien determine si acepta o si no acepta esos riesgos derivados de ese tratamiento propuesto o de esas intervenciones quirúrgicas propuestas. Por eso se le llama consentimiento informado. Y uno de los principios rectores del consentimiento informado es precisamente la libertad de elección de los pacientes de aceptar o no aceptar un tratamiento. Entonces tenemos que alrededor de este fenómeno del COVID, pues hay varios fenómenos interesantes. Está el principio, las leyes, la general y la federal en materia de protección de datos personales, están los derechos ARCO, está la protección de los datos personales sensibles, está el consentimiento informado, están las normas en materia de salud relativas a la secrecía del expediente clínico electrónico y los datos de salud de los pacientes, pero por otro lado también tenemos a nivel constitucional consagrado el principio de libertad de expresión y libre difusión y manifestación de las ideas. Estos principios eventualmente en algún momento tendrán que entrar en conflicto y pues tendrán que decidir las autoridades qué principio pesa más. En lo particular, yo tiendo a pensar que el principio de libertad de expresión suele tener una mayor jerarquía sobre el derecho a la privacidad en muchas circunstancias. No significa que en todas las circunstancias el derecho a la libertad de expresión deba prevalecer sobre el derecho a la privacidad y la intimidad. Y con esto termino mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, Joel. Creo que abordas parámetros muy puntuales sobre todo lo que en principio derivado de la contingencia resalta más en referencia a lo que nos dicta la Ley de Protección de Datos Personales y a la par de lo que habla en el esquema hacia particulares. La verdad es que lo comentaba en un principio y coincido plenamente contigo, la libertad de expresión, hasta cuándo es una nota informativa y hasta cuándo sobrepasamos lo que es el hecho noticioso. Yo lo comentaba con referencia precisamente en la cancelación y la oposición, que hablas tú de los derechos ARCOS que nos faculta la ley y que en debate está con lo que la agencia española habla sobre el derecho al olvido, pues la legislación nos habla sobre precisamente estos derechos ARCOS, donde la cuestión hacia quienes están en tratamiento de datos personales sobre la contingencia, pues tienen toda la facultad, por supuesto, de irse a esto que es la cancelación y, por supuesto, la oposición de que no deseo que se manejen mis datos personales. Aquí en Baja California Sur lo comentaba Ángel y yo creo que con esto, para dar pauta a la retroalimentación y hasta 3 minutos, si así les parece, en referencia porque Ángel publicó el nombre de la persona que falleció por COVID. Ángel lo hizo con el consentimiento de los familiares, él estuvo en ese ejercicio periodístico, sin embargo, va el contraste que tú manejas, ¿no? El tratamiento y sobre todo el esquema de proporcionalidad que nos da el deber de la ley, de decir para qué quiero tus datos personales y cuál es el manejo que les voy a dar con referencia a el sujeto obligado, en ese caso, quienes obviamente están involucrados, como es la Secretaría de Salud. Ángel, eso es lo que en apreciación nos contempla la ley. Me gustaría que con lo que hemos escuchado en la apreciación de Joel, en la apreciación de Reina, que habla obviamente sobre también este esquema
que se vivió en Chile, Salvador, con el esquema de censura de que la función pública no te limita, no te permite, no te faculta en muchos parámetros a censurar el ejercicio dentro de la función, y con base a eso, pues sería escuchar ya la retroalimentación de hasta 3 minutos, por favor, si lo consideras, para posterior, si lo permiten a los compañeros sujetos obligados, titulares de la unidad de transparencia, abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hay planteamientos, Selene, en este caso de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, en el chat está haciendo algunos planteamientos que obviamente me gustaría que los ponentes pudiéramos retomar en la intención, por supuesto, en la formalidad. Con esto, Ángel, yo te cedo el uso de la voz. Sí, muchas gracias, Conrado. Sí, ahora sí está activado mi micrófono, ¿ah? Sí. Creo que el gran debate, y todos coincidimos, todos los que participamos de esta mesa, es el tema de, por un lado, la libertad de expresión, que yo incluso hasta la pondré un poquito más de lado, porque la libertad de expresión es muy amplia, ¿no? Y es un derecho universal. Pero el tema de el derecho a la información y el derecho a la salud pública, creo que es el gran tema contra la protección de datos personales en este caso, por ejemplo, si nos remitimos al ejemplo que comentaba yo, es de un funcionario público, ¿no? O sea, hasta dónde la información o los datos personales, la protección de datos personales se va a encontrar con los derechos de una persona a la información, y más en el caso, como comentaba ahorita el maestro Joel, en el caso ya de una pandemia, ¿no? Donde, insisto, la información no es nada más por publicar y hacer morbo de una persona que se infectó de una enfermedad como este caso, sino alertar también, es que esa es nuestra responsabilidad como medios de comunicación, servir como puente de información hacia la gente cuando incluso está en riesgo su propia integridad, ¿no? Como en este caso de una persona que está comprobado que estuvo en eventos públicos y sin las medidas necesarias sanitarias que se tenían que haber tenido. Y entonces, hasta dónde el gran debate, yo sigo insistiendo que es hasta dónde el derecho a la protección de datos personales queda limitado por la protección ya de la mayoría de la población hacia la información que tienen derecho, pero también a la salud pública, porque estamos hablando, insisto, de un tema de salud pública. Y yo creo que aquí más que nada es que nuestros expertos en el tema de materia de protección de datos personales que nos pudieran, ya el maestro nos decía en base a la ley, pero creo que es el gran debate que debemos de tener en estos momentos por este tema de la censura, ¿no? Porque finalmente los medios somos los que tenemos a la gente cuando publicamos una nota, siempre dicen, oye, pero ¿cómo se llama? ¿De qué colonia es? ¿De por qué? Y no es más que, muchas veces no es porque quieran finalmente tomarlo por morbo, sino por tomar sus propias precauciones, ¿no? O sea, por ahí comentabas, Conrado, cuando se filtró de parte de la Secretaría de Salud, o bueno, no de parte de ellos, pero se filtró esta información de dónde estaba focalizado los principales casos de COVID-19 en Baja California Sur. Sí, obviamente es una información que no se debería de haber difundido, sin embargo, para mucha gente igual sirvió para decir, oye, estoy en una zona donde está la mayoría de los casos, pues aplico más las medidas, no sé, ¿no? Entonces yo creo que el gran debate es ese, ¿no? Hasta dónde el derecho a la protección de datos se limita con la protección de todos los demás a la información en la salud pública, ¿no? Y otra vez dejo ahí la víbora chillando. No, y encantado, la verdad es que pues hablamos de un interés obviamente en común, el ejercicio, lo vuelvo a puntualizar, hasta dónde se rebasa la cuestión de la libertad de expresión. Con base a esto y de lo que acabamos de escuchar con Ángel, yo dejaría abierto hacia Salvador, a Joel, la reina, por supuesto, quien desee tomar en principio el uso de la voz para darle seguimiento tanto a los comentarios que estamos viendo, a los del chat y por supuesto en una conclusión final. Yo en este caso dejaría, no sé quién, Reina, Salvador, Joel. Reina, ok, muy bien, Reina, y voy contigo, Salvador, ¿te parece? Vale. Gracias, Conrado. Fíjate que Ángel tocó ahorita un punto muy importante que es a modo de pregunta también. Dice, la Secretaría de Salud, y es pregunta para ustedes, la Secretaría de Salud dio a conocer los puntos donde había más contagio.
A mí, desde mi punto de vista, eso no me parece que sea un tema de cierta violación de datos personales. Creo que, y se ha hecho no solo aquí en México, sino en todo el mundo, normalmente las autoridades, desde luego saliendo desde un tema de Secretaría de Salud o de los poderes ejecutivos, están dando a conocer cuáles son los puntos, ¿no? Por ejemplo, los municipios, Morelia, en mi caso, Morelia, uno de los más altos que hay contagios, Lázaro Cárdenas, que tenemos un problema serio pues, en mi estado con el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, creo que eso no está mal. Desde mi punto de vista, creo que al contrario, creo que eso es bueno y la ciudadanía debe conocer cuáles son los puntos donde está más alto el contagio, ¿no? El tema sería que dieran a conocer el nombre, el domicilio, la ubicación de una persona o de un grupo de personas que están padeciendo, ¿no? Que creo que es lo que se les ha pedido a las autoridades de salud que nos apoyen, ahorita que estaba viendo también ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué pedimos nosotros? Y lo hicimos desde un principio los órganos garantes, justamente esa parte de pedirle a las autoridades sanitarias que recabaran solo datos necesarios, proporcionales, que la identidad de las personas no fuera expuesta, desde luego cumpliendo con esta parte de la confidencialidad, que los avisos de privacidad, que también sabemos que es un momento complicado en que va a ser muy difícil darle a conocer a una persona que llega a un hospital el aviso de privacidad, ¿no? Leérselo cuando lo primordial es su salud, su vida, pero que sí estén elaborados, que sí estén visibles y que se puedan también consultar cuáles datos van a ser recabados, cuál es la finalidad, si va a haber alguna transferencia de sus datos y en caso para qué van a ser utilizados, ¿no? Creo que ese es el tema y desde luego como también fue mencionado, ¿no? Estamos hablando de datos personales sensibles que como lo marca la ley nos obliga a tener medidas de seguridad a nivel alto, lo más alto justamente para que estos datos no sean expuestos de forma indebida y tenga una afectación, como también ya lo dijimos, de forma directa la persona o la familia, hablando de un tema de discriminación y de agresión. Esa es eso es la parte que yo considero y nada más a forma de una pequeña réplica contestando el tema de Ángel, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Reina. Como bien lo comentas, digo, la interpretación, al final de cuentas es lo que nos emite la ley. En el caso puntual de los lugares donde había presuntamente mayor contagio, creo que el planteamiento de un principio era sobre la incertidumbre que te genera el manejo de la información. No propiamente hacia una particularidad de una persona o el dato personal de una persona. Sin embargo, había zonas dentro del ejercicio que se informó donde hay establecimientos comerciales importantes, caso de supermercados, por ejemplo. El esquema de catarsis o el manejo de la información, que ese es de los puntos, no es una coincidencia, sino un contexto o un preámbulo sobre cómo es que la información que se maneja puede generar otro tipo de vertientes. Porque al final de cuentas, si en este caso, donde se manejó un punto de referencia hacia el sur de la ciudad, pues hay centros comerciales y lo que trasciende es que la gente no va a comprar a esos centros comerciales. ¿Y en qué se traduce eso? Pues un aspecto económico a través de un manejo y un tratamiento de la información. Esto es lo que se maneja, pero no solo hacia lo que pudiera difundir la autoridad, sino a través de cómo difunde la autoridad y la propia, digamos, credibilidad que le pudiéramos dar al manejo de las redes sociales. De ahí que retomo inclusive lo que decía Salvador de qué es lo que dentro de la función pública y mis cuentas personales yo tengo que difundir para darle la certidumbre y la seguridad a la gente sobre cómo es el manejo ante las medidas sanitarias que estamos teniendo por la contingencia. Entonces, es muy importante escuchar todos los puntos de vista. Yo creo que el debate en sí se refiere a esto, el conversatorio se refiere a esto, y con esto, pues yo dejaría a Salvador con tus comentarios finales, la reflexión, obviamente la retroalimentación que corresponde, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias.
Híjole, pues ya abrieron un montón de frentes, que son muy diversos, creo, algunos de los otros. Pero bueno, voy a puntualizar mi consideración rápido de cada uno de ellos. Respecto al primer tema que nos plantea Ángel, a ver, ahí para nosotros poder definir si aplica o no en ese caso el tema de una ley de protección de datos personales, lo primero que tenemos que atender es cómo obtuvo el dato personal el medio de comunicación, porque si el medio de comunicación lo obtuvo de una fuente pública, como una red social o como en este caso la propia familia, o sea, si ellos mismos dieron a conocer la información, ahí ya no aplica la ley de protección de datos personales para el medio de comunicación. La ley de comunicación la ley de protección de datos personales o las leyes de protección de datos personales aplican a quien recaba el dato personal. Puede ser un particular o puede ser una autoridad y lo recaba pues en el ejercicio de sus funciones, ¿no? O sea, si yo soy una autoridad que me dedico a brindar servicios de salud, pues voy a recabar datos personales que sean adecuados y proporcionales con ese tipo de servicios. Si soy una autoridad que tengo que recaudar por un tema, a lo mejor de censo, bueno, pues son otros tipos. Pero lo importante es el origen del dato. Igual un particular, una tintorería nos recaba datos personales que no puede estar transfiriendo a lo mejor nuestro teléfono y nuestro domicilio a cualquier persona. Un medio de comunicación pues puede obtener los datos de dos formas. Los puede obtener, por ejemplo, si tiene una base de datos de sus suscriptores, bueno, toda esa base de datos de sus suscriptores donde le pidan información, pues más allá del domicilio, a lo mejor le piden tema de intereses o a lo mejor le piden otro tema para ver qué publicaciones les hacen llegar. Toda esa base de datos ellos la recaban como sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales en posiciones particulares. Pero toda la información que un medio recaba de fuentes públicas, esa no está sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales y por lo menos en principio la pueden replicar, la pueden difundir libremente. ¿Qué les podría aplicar? Bueno, otro tipo de leyes. Les podría aplicar una ley del derecho de réplica, por ejemplo, esa sí les podría aplicar, o les podría aplicar un tema civil, ¿no? Un tema de daño moral, ese también les podría aplicar, pero no una ley de protección de datos personales. Si un medio se entera, y aquí acaba de suceder, una chica subió en sus redes sociales que estaba muy molesta, que porque a pesar de que están prohibidas las misas, que su mamá y su hermana siguen yendo a misas en un paraje del bosque de aquí de la Primavera, donde se reúnen cientos de personas y que el gobierno no hace nada. Y luego se hizo un escándalo, borró el mensaje, borró la publicación, pero pues ya estaba el pantallazo y fue primera plana del periódico Mural, que es el del grupo de Reforma, de los que más suscriptores y lectores tienen aquí. Y pues obviamente se hizo un escándalo, ¿no? Y ella pues se quejó ahí en redes con Reforma, que porque sin su autorización habían publicado su post. Pues es que ella renunció a cualquier protección a la hora que ella subió a sus redes sociales. Por eso es que el tema de lo que subimos a redes sociales tenemos que ser muy cuidadosos porque sale del ámbito de la protección de datos personales cuando lo subimos a redes sociales o lo hacemos público de cualquier forma. Ese es el primer tema. Segundo tema, cuando se dio a conocer que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira, tenía COVID-19, fue por una filtración que aparentemente nunca fue autorizada por ella. Yo creo que hay ciertos funcionarios públicos como gobernadores cuando empezaron a dar a conocer que estaban enfermos, o el mismo presidente o los secretarios de Estado, que por sus funciones sí es de interés público el que se conozcan estos, si están o no están enfermos pues de un virus, ¿no? Que es muy contagioso. Y bueno, es de interés público por la función que desempeñan y por el contacto tan extendido que tienen con la población. Pero la única forma de que una autoridad pueda revelar ese dato personal, desde mi punto de vista, es o con la autorización del servidor público o con una orden del órgano de transparencia a través de una prueba de daño. Es decir, no hay creo que una regla general, sino que cada caso concreto tiene que analizar cuándo sí y cuándo no. Existen las condiciones para que este personaje público o persona pública, como dice Joel, aquí no estamos tan avanzados en ese estudio. Cada caso concreto se tiene que analizar para determinar si en la ponderación de derechos respecto a ese personaje público pesa o no más su derecho a protección de datos personales o el interés público de que se conozca su estado de salud. Y sobre el tercer punto, el tema de datos estadísticos,
siempre y cuando tenga mucho cuidado y se respeten las reglas de disociación necesarias, creo que sí pueden dar a conocer datos estadísticos incluso de zonas donde se pudieran estar presentando más casos, pero teniendo mucho cuidado de que con el cruce de bases de datos no pueda ser posible identificar a una persona. Y pongo un ejemplo de una muy mala disociación que acaba de suceder hace menos de un mes en el estado de Coahuila, donde un equipo de fútbol dio a conocer que había 6 jugadores concretamente digo el nombre, del Santos, el equipo de fútbol de Santos, dio a conocer que tenía 6 o 8 jugadores enfermos de COVID-19 y que estaban pues ya en cuarentenados o estaban en observación. Y al día siguiente en la mañana o ese mismo día en la noche, la Secretaría de Salud de Coahuila da a conocer los nuevos casos de COVID-19 y da a conocer el número de casos, da a conocer las edades y los sexos de los enfermos. Entonces un periodista cruza y dice, mira, el único jugador del Santos, del equipo Santos que tiene esta edad es fulano de tal. Y el único enfermo, y aparece un enfermo de esa edad, rápidamente pudieron identificar que era él quien estaba enfermo. Eso es una mala disociación porque posibilitó que con un cruce de base de datos se identificara a una persona y es lo que hay que tener cuidado. Yo con eso pues creo que concluiría así muy, muy rápidamente. Los 3 son temas que se pueden abordar pues con mucho más extensión, pero creo que para puntualizarlo, así yo cerraría mi participación. Muchas gracias, Salvador. Pasamos con Joel. No quisiera quitarle el tiempo y, por supuesto, el mérito a ti, Joel, como presidente de la Academia Mexicana del Derecho Informático. En los comentarios que hemos visto, hemos escuchado y, por supuesto, en las conclusiones finales que tú, obviamente, en criterio contemples. Gracias, Conrado. Antes que nada, me gustaría expresar que coincido plenamente con Salvador, también coincido con Reina, en el sentido de que los datos estadísticos y los datos correctamente disociados no tienen ningún incumplimiento con la ley, ¿no? También hay que tener cuidado con los datos anónimos o anonimizados que luego se desanonimizan. Esos son casos de estudio muy interesantes que ya han llegado a las cortes en Estados Unidos. Hay un caso muy famoso de Netflix, en donde publica Netflix las evaluaciones que le hacen los usuarios con estrellitas a las películas y a las series. Los publica hace ya muchos años, pero con efectos supuestamente anónimos. Y resulta ser que unos científicos de datos empezaron a hacer análisis, cruces de información y pudieron lograr desanonimizar las personas que habían votado por estas películas o series con 5 estrellas o con 4 estrellas o con 3 o como fuera. Fue un caso que llamó mucho la atención porque se publicó la información como supuestamente anónima, pero la realidad de las cosas es que pudo desanonimizarse la información y ahí es donde entran los peligros de la información que no está correctamente disociada. Esta charla se llamó o se llama La censura en redes sociales en tiempos de pandemia. Y creo que hemos hablado de mucho, pero menos de censura. Y es con lo que a mí me gustaría terminar. Las redes sociales tienen un poder increíble. Cuando uno va y trata de ejercer derechos ARCO a las oficinas de aquí de Google, de Prado Norte, Prado Sur, por ahí cerca de Polanco, literalmente se ríen en nuestras caras, ¿no? Se ríen en nuestras caras cuando alguien llega a Google a entregar una solicitud de derechos ARCO. Lo digo porque yo he ido a nombre de clientes a ejercer derechos ARCO con Google y pues no se ríen de ti en tu cara, pero cuando te dan la respuesta, evidentemente, pues prácticamente se están riendo en tu cara, te están diciendo, pues yo soy Google México, yo no soy Google Inc., ¿no? ¿Tienes alguna bronca? El buscador está ahí en California. Cuando en su acta constitutiva, cuando la entregan a petición del INAI, decía claramente que una de sus partes de su objeto social era ser un buscador, ¿no? Y lo mismo sucede con Facebook, con Twitter, con otras redes sociales. Y ahora, uno de los principales pretextos en donde regularmente Google se aferra y en sus respuestas y en sus argumentos ante autoridades es que Google dice, es que yo no soy censor de información. Yo no me puedo convertir en censor de información, por eso vete con la fuente. Siempre se agarra Google de eso y te dice, vete con la fuente. Si tienes algún problema con un periódico, vete con el periódico. Si tienes un problema con una revista, vete con la revista. Si tienes un problema con un blog, vete con el blog. Esa es más o menos la filosofía de los buscadores, pero entra en conflicto con lo que está haciendo ahora Facebook, porque ahora Facebook se convirtió en censor
de información que considera que no es correcta como información relacionada con las personas que dicen que el COVID no existe, ¿no? Y se agarró borrando información de manera masiva de personas que están publicando de que COVID no existe. Desde luego que cualquier persona sensata puede pensar que es poco correcto o poco idóneo que circule esa clase de información viendo tanta cantidad de enfermos y tanta mortandad alrededor de esta pandemia. Pero lo cierto es que Facebook se ha erigido con una capa gigante y con una espada y un escudo como el sensor de información de las redes sociales. Y vaya que Facebook es la red social más grande del mundo. Preocupa también que en épocas muy cercanas a la pandemia, Facebook empezó a censurar de manera automatizada una gran cantidad de mensajes. Yo en la particular se me ocurrió por ahí en el mes de marzo preguntar en mi muro de Facebook, preguntarle a la gente que me sigue, oigan, ¿alguien de ustedes le han borrado información? Porque Facebook ya van varias cosas que me borra. Y llegué a pensar que se trataba de perfilado político por mis visiones políticas. Y resultó que no, más de 100 personas en 24 horas me contestaron y me dijeron, a mí también me está borrando información Facebook. Es sumamente preocupante que las redes sociales se erijan en sensores de información sin ningún tipo de control gubernamental y sin ningún tipo de legislación que les regule. Siguen ellos en su paraíso, es porque viven en un paraíso, porque pareciera ser que los únicos que pueden tocarlo son las autoridades europeas, pero si una autoridad mexicana, colombiana, argentina, latina les pide algo, se hacen de la vista gorda y pues dicen, ve y peleate con papá Google en California, porque ya está fijada el forum shopping, ya está fijado los términos y condiciones de nuestros términos de tema de jurisdicción. Y evidentemente aquí lo que en lo particular a mí me preocupa, y yo creo que a muchos nos debería preocupar, es el enorme poder que tienen las redes sociales para censurar o para actuar en contra de la ley o por encima de la ley. Muchas gracias. Gracias, Joel. La verdad es que los comentarios en referencia a Palo Alto, donde inclusive se encuentra la sede de Facebook, y lo remonto a cuando se vendieron o se filtraron los datos para Uber, recordarán, pues cuando quisieron establecer la demanda o la filtración de datos, inclusive con el tema de Cambridge Analytica, pues a dónde acudíamos en un término de un proceso legal, porque sencillamente las oficinas, una se encontraba en Bruselas, el otro está en Estados Unidos, y ya nos vamos a cuestiones internacionales, donde el INAI tuvo una controversia en ese tema, y bueno, resolvió en términos más que de invitación o del exhorto, de ahí que se derive la importancia de la ley de datos personales en posesión de particulares, y que ahí se instrumenta sanciones o medidas de premio muy severas. Pero contemplamos el ejercicio, el tema es de sensibilidad, el tema es de que lo que nosotros en difusión, en el esquema de divulgación que tenemos a través de las redes sociales, pues sea dentro de lo que se da el debate de que las plataformas, hasta donde lo puntualizaba Salvador, utilizaba él el punto de regular las plataformas para el manejo y la difusión de la información. Con base a esto, yo agradecer nuevamente la participación tuya, Joel. Es un gusto escucharte. La verdad es que es muy significativo para el Instituto de Transparencia. No hablo más que en el esquema institucional que se refiere al pleno del instituto, a mi comisionada Rebeca Buenrostro, a mi comisionado Carlos Zambrano, a quien nuevamente les agradezco la intención y el que estén acá con nosotros. Por supuesto, a Ángel, por el espacio, el tiempo que se da. Entiendo, Ángel, si tienes que ir a Los Cabos, yo con esto te agradecería tu participación, tu ponencia. De igual forma a Reina, ella es presidenta de la Comisión Temática de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, y Salvador, comisionado del Instituto de Jalisco, pero que bueno, la gama de experiencia, además de ser un excelente abogado y amigo, pues tuvo la experiencia de ver este tema dentro de la Comisión Jurídica del Sistema. Nuevamente, Salvador, falta que me lo firmes, porque en la FIL yo estuve ahí y no estuviste tú. Tuviste que salir, recuerdo yo, pero me llevo muy puntual tu libro, lo leí con mucha determinación, sobre todo en el tema que tú traes de que, pues básicamente los funcionarios, por considerar un tema de cuenta personal, estamos queriendo bloquear todo el ejercicio de la función pública que se divulga a través de las redes sociales, en un parámetro que se escapa de la libertad de expresión y que se coincide en sí
dentro del derecho de acceso a la información. No todo son los salarios, lo he hecho y lo he puntualizado como tal. La toma de decisiones que nos permitan mejores condiciones de vida es un tema de derecho humano, un tema de acceso que se refiere al artículo de sexo constitucional, y lo mencionaba Joel, el 16º párrafo B, para el tema de la protección de datos personales. Y con base a eso, salvo que alguien, nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo dejaría el espacio para que, en este caso, nuestros ponentes puedan darle el seguimiento pertinente. Gracias, muchas gracias, Conrado. Pues, a ver, de las preguntas que han estado poniendo, pues, si quieren, digo yo, rápido contesto un par que vi. Sobre el tema de certificados de defunción, creo que se pueden hacer versiones públicas donde no se contenga el nombre, y creo que pues es importante que eventualmente pues se pueda tener acceso a los mismos, ¿no? El tema es pues la versión pública para que no se pueda vincular con quien falleció lamentablemente por esta epidemia. Si relacionamos redes sociales y la difusión de datos sensibles por particulares es sancionable, insisto, pues todo es como saben, ¿no? Hay particulares que recaban muchos datos sensibles. Un hospital privado recaba muchos datos sensibles de los pacientes, y por supuesto que si los difunde en redes sociales, pues por supuesto que podemos sancionar a ese hospital por difundirlos, ¿no? Si quien recaba la información no tiene autorización y alguien lo difunde pensando que sí lo tenía, el responsable es el que recaba la información. Si quien recaba la información la transfiere sin las medidas adecuadas conforme a la ley, y quien la difunde no está enterado de que esa información se recabó como dato personal, pues el primer responsable es el que recaba la información. La responsabilidad legal pues puede llegar, insisto, es que hay varias aristas. Una puede ser desde el punto de vista de la protección de datos personales, pero también hay responsabilidad civil, ¿no? Puede haber un daño al honor, o puede haber un derecho de réplica en caso de los medios de comunicación. Dice, los que se creen periodistas y suben fotos y datos de otras personas, pues volvemos a lo mismo, todo está en cómo recaben. Hay también hay un tema de ética, ¿no? De ética periodística que pues tienen que asumir, ¿no? Los medios de comunicación, cuando reciben cierta información, pues tienen que valorar hasta qué punto es de interés público y hasta qué punto es definitivamente un tema ya de morbo, de otra cuestión, ¿no? Pero pues insisto, su responsabilidad en tema de datos personales depende de cómo recaben o cómo conozcan esa información. Y sobre el tema de que Google no puede censurar a quien quiera porque es empresa privada, pues ese es el debate con el que empezamos, ¿no? O sea, hasta qué punto el hecho de que sean empresas privadas, Google, Facebook, Twitter, les da derecho, no les da derecho de censurar a sus usuarios, ¿no? Es justamente el problema. Hasta dónde alcanza ese derecho, y como bien comenta Joel, pues hasta el momento solo en Europa han logrado llegar un poquito más allá y exigirles tanto tema de derecho al olvido como temas de protección a la libertad de expresión. Pero aquí en México, pues prácticamente, como dice Joel, se ríen, yo creo que se ríen de los usuarios que se quejan de la censura. De mi parte, pues esas serían las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Joel. Yo nada más quiero hacer una precisión, o más bien opinar desde una óptica distinta respecto de una pregunta sobre la cual vertió su opinión el buen Salvador, que es la que dice, si relacionamos las redes sociales y la difusión de datos sensibles por particulares es sancionable. Tendríamos que analizar si no cae en el ámbito de excepción. ¿Por qué? Porque recordemos que el ámbito de aplicación de la ley es muy amplio, pero al mismo tiempo es limitado. La ley no aplica a las sociedades de información crediticia, por ejemplo, que se escaparon por lobbying a la regulación, y tampoco aplica a aquellas personas que hagan recolección y tratamiento de datos personales para fines exclusivamente personales y sin fines de utilización o divulgación comercial. Whatever that means, como dirían los americanos. ¿Y por qué hago esa frase al final? Porque fíjense cómo dice la ley, no la estoy leyendo, la estoy tratando de recordar de memoria, pero dice, las personas que recolecten o traten datos personales para fines exclusivamente personales. No dice si son personas físicas o morales, pero para mí una persona moral no puede hacer uso personal de algo.
Pues para mí, por añadidura, tendríamos que concluir que se trata de personas físicas. Porque dice, personas que hagan uso o den tratamiento de datos personales para fines exclusivamente personales. Yo no sé si una persona moral o jurídica puede hacer uso personal de algo, porque es una ficción jurídica. De entrada ahí me surge la primera duda. ¿Y por qué quiero hacer este planteamiento? Porque, ¿qué pasa cuando es una persona física que divulga información sin fines de utilización o divulgación comercial? ¿Qué pasa? ¿Estaría exenta del cumplimiento de la ley o no? ¿O quiénes caen en ese supuesto de excepción? Que es un supuesto, parece ser pequeñitito. A mis alumnos en las clases siempre les digo, para mí se trata de las amas de casa y los amos de casa y los estudiantes que no tienen actividades comerciales. Ellos caen ahí en ese supuesto de excepción porque tratan datos personales de sus amigos, de su familia, pero para fines exclusivamente personales y sin fines de utilización o divulgación comercial. ¿Qué pasa si alguien argumenta, oye, yo divulgué esta información sin fines de utilización o divulgación comercial y lo publiqué porque quise, por fines meramente personales, no lo hice en un ámbito comercial? Pues tal vez pudiera haber cierta clase de excepciones en las cuales no lo tenemos muy claro, que podrían ser o podrían recaer en situaciones no sancionables. De acuerdo totalmente, Joel. Nada más serían no sancionables, quizá desde el punto de vista de la ley de protección de datos personales, pero a lo mejor sí un tema civil, un tema de derecho al honor, ¿no? ¿No? Que aunque tú no lo hagas porque quieres obtener ningún beneficio, pero si subes la foto a lo mejor de tu mejor amiga, pues no sé, a lo mejor besándose con el que no es su esposo y al rato, ¿no? O se hace un relajo, a lo mejor como datos personales no violaste la ley de datos personales, pero sí puedes abrir otros frentes, ¿no? Por eso decía, hay que ver cómo se recaba y cómo se utiliza, pero tienes toda la razón y es una laguna legal, pues, de interpretación complicada. Así es, Salvador. Tal vez nada más, bueno, hay una pregunta, ¿registros civiles públicos son fuentes de acceso público? Si es así, ¿es procedente el acceso de las actas de defunciones de aquellas personas fallecidas por COVID? Dejo abierta la pregunta. Joel, Salvador. Yo soy especialista en la ley federal, la ley general la desconozco, sí la he leído, pero no me considero para nada experto ni especialista en la materia y creo que es un tema que cae más del lado de la ley general. Okay. A ver, es que una cosa es dice, una cosa es el acta de defunción y otra cosa es el certificado de defunción. En el acta de función no suele, si mal no recuerdo, no suele desarrollarse bien así médicamente la causa de la muerte. Eso viene en los certificados. Entonces yo por eso digo, los certificados ahorita sí me parece que son para versión pública. Eventualmente el acta que se levanta en el registro civil, donde se hace constar que alguien falleció, pues esa sí, por supuesto que sí es pública. Gracias, si me permiten nada más para complementar lo que dijo Chava, que tiene toda la razón, porque ha sido un tema también bien discutido, ¿no? La naturaleza justamente que tienen los registros públicos, pues es de público, ¿no? Su nombre lo dice, pero bien lo dijo Chava y lo separó perfecto. Al momento en que tú vas y cualquier persona que puede pedir justamente esta parte del acta que te entregan en el registro público, nada más dice persona fallecida, no viene como tal toda la descripción médica que se hace de persona fallecida por COVID o cualquier otro padecimiento, ¿no? Nada más vienen ciertos datos en los cuales nada más especifica que es una persona, pues, desde luego ya fallecida, ¿no? Es cuanto. Una última interpretación, si me lo permiten, para concluir este espacio, a que agradezco nuevamente. Amigo Jesús Flores, tu opinión respecto al uso de las plataformas digitales por parte de funcionarios públicos. Hay ejemplos del gobierno federal donde los titulares se limitan a exhibir una disculpa pública y lo peor la usan para demeritar, señalar y criticar a oponentes de su gobierno. Lejos de la interpretación, obviamente, muy particular, sí hay el ejercicio de lo que en términos de información se divulga como funcionarios públicos, que es un tema que creo ha puntualizado muy bien Salvador.
Sí, pues sí, digo, a final de cuentas, las redes sociales o las plataformas de redes sociales que, como digamos, como órganos garantes podemos llegar a fiscalizar, pues son aquellas desde donde se difunde información pública. Pero las que son personales, pues no dejan de tener o no deben de dejar de tener, pues completamente abierta la posibilidad de que los servidores públicos se manifiesten pues conforme a la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que pierde mucho una democracia donde queremos fiscalizar también las cuentas personales de servidores públicos en el sentido de que únicamente publiquen cuestiones así como muy oficiales. O sea, para eso están las cuentas institucionales. Creo que esas son las que deben esas sí debemos de cuestionar. O sea, desde una cuenta institucional se empieza a agredir a los ciudadanos. Bueno, desde esa cuenta institucional pues sí debemos de exigir completamente que se borren o que se limiten ese tipo de manifestaciones. Pero yo creo que los servidores públicos desde sus cuentas personales sí deben de tener mucho más libertad para interactuar y para, pues en un momento dado, pues también defenderse, criticar o lo que necesiten hacer para defender sus posturas, yo creo que es válido. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto creo ya concluiríamos. Yo quiero agradecer nuevamente a Reina que me haya tomado la intención, que me haya tomado el ejercicio puntual como Comisión Temática de la Protección de Datos Personales dentro del Sistema Nacional de Transparencia, reiterarle mi amistad, mi afecto y por supuesto toda la buena vibra ante esta contingencia. Lo mismo para ti, Salvador. La verdad es que admiro tu trabajo, tu desempeño dentro del sistema y por supuesto, pese a que no quiero desearte la mala vibra, Salvador, pero ni siquiera que se vea así, sé que tienes un ciclo, pero anhelo que los próximos proyectos se aprovechen públicamente para desearte la mejor intención para lo que se avecina. Tienes un gran amigo aquí en Baja California Sur, La Paz, capital del mundo, siempre lo he manifestado. Y bueno, Salvador, no me separo de tu amistad, del ejercicio que tú emprendes en esto del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Mi amigo Ángel Mora, agradecerte, Ángel. Sé que tienes que ir a Los Cabos, ya no te quito más tiempo, ya habrá oportunidad. Tenemos la afinidad, la cercanía para estar más en contacto, pero agradecerte, por supuesto, es muy importante ver la opinión y la vertiente con referencia al aspecto mediático y, por supuesto, de un enfoque ciudadano a lo que se da dentro de la función pública y que nos ampara la ley. Joel, agradecerte. Para mí fue muy representativo, muy significativo escucharte. Coincido en muchos puntos contigo, sobre todo en la parte sobre el tratamiento y lo que se concibe en el derecho a este tema de la privacidad y sobre cuál sería el manejo que no solamente como funcionario, sino a un concepto que se concibe, como lo puntualizaste en el 16º de la Constitución, a la protección del derecho a la privacidad. Y creo que esta participación tuya nos abre muchas inquietudes. Creo que no será la primera ni la única, si Salvador me lo permite, volver a convocarte y obviamente debatir este ejercicio que creo para Baja California Sur es muy importante y ante lo que vivimos con la contingencia. Agradecerte, Joel, mi estimación, mi afecto y reconocimiento a tu desempeño como presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Muchas gracias, Joel. Y con esto a todos los sujetos obligados, nuevamente reconocer la presencia de mi Contralora, Sonia Murillo. Agradezco, Contralora, que ha estado acá con nosotros. Le adelanto, tengo una intención que quisiera que la pudiéramos madurar. Me habré de comunicar con usted para tener otro conversatorio en la dinámica que estamos instrumentando como política de salud a través del Ejecutivo. Lo mismo para Juan Ramón, que le mando un abrazo. A Ibsen, por supuesto. Está Claudia Angulo, como secretaria del Sistema Estatal Anticorrupción. A todos ustedes, agradecerle a Marina, un saludo a mi órgano hermano garante de Sonora. Veo a mucha gente, muchos sujetos obligados, a mi comisionado Carlos Zambrano, también lo estoy viendo. Un abrazo, comisionado, a Rebeca, que la tengo aquí a un costado en la oficina, y bueno, a todos ustedes, muchas gracias. La verdad es que me faltan calificativos para describir este ejercicio, y con esto yo concluiría. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, saludos. Hasta luego, gracias. Saludos. Gracias. Saludos a todos allá en Baja California Sur. Hasta luego. Un abrazo.